Bienvenidos a todos, soy Julie y les hablo desde la Universidad de Harvard. Para mí es un honor estar aquí y dar inicio a este primer foro mundial de la democratización del trabajo. Estoy con Isabel y Dominique. Y gracias a un artículo que iniciamos, esto se ha creado y se ha transformado en un manifiesto. Desde el primer confinamiento se nos afectó a nivel profesional y lo que ha creado la pandemia ha regenerado el paradigma de si debemos seguir, darle el mismo valor a los trabajadores esenciales o debemos tratarlos como seres humanos. La pandemia presentó una oportunidad para generar un diálogo y tomar acciones públicas para darle el aporte necesario a cada persona y adjudicar y asignar a cada persona en el lugar que le pertenecen. Este manifiesto fue firmado por personas alrededor del mundo y el grupo detrás de este manifiesto sintió la responsabilidad de continuar con esta conversación y transformar esta energía en acción para compartir mejores prácticas y para entender mejor cómo crear una economía sostenible. Mientras comenzamos este foro de, de, de queremos hablar de Charles Mill, quien recientemente falleció. Queremos reconocerlo por su libro, ya que Charles ha sido una piedra angular, quien ha mostrado las diferencias de las desigualdades en la humanidad y ha cambiado los paradigmas políticos. Charles Mills firmó el manifiesto y habló en nuestra primera reunión. Su apoyo significó mucho para nosotros. Hoy en día luchamos para que su visión permanezca viva, que la urgencia de dedicarse a la justicia racial sea necesaria. En estos días de intercambio vamos a honrar a Charles y a su voluntad por su trabajo. Gracias a todos por unirse a nosotros para compartir su tiempo, su experiencia y su pasión. Esperamos seguir conversando en los próximos días a mayor profundidad sobre los cambios necesarios que deben implementarse para crear una sociedad que debe ser más verde, más democrática y más justa. Ahora les voy a compartir alguna información sobre la logística de este evento. En la columna derecha de la pantalla, vayan a la opción de traducción y lo que necesitamos que ustedes hagan es que seleccionen el idioma que quieren escuchar. Por favor, manténgase en ese canal durante toda la sesión y por favor, opriman el botón de silencio para solamente escuchar al intérprete. Ahora voy con mi colega Dominique. A ti. Gracias, Julie. Bienvenidos.
Estoy feliz de recibirlos a todos y todas. Quiero recordarles que debido a que nuestro manifiesto ha tenido un interés muy vivo por parte de todos, por miles de diarios y alrededor del mundo, por eso hemos decidido todos juntos escribir un libro que permite de informar todas las ideas de manera más clara. Por lo tanto, este libro ha sido publicado en el otoño pasado en francés, en primavera en portugués, y fue traducido por personas brasileñas. La Universidad de Chicago Press va a editar esto también. El interés de los 3 principios del manifiesto alrededor del mundo. Por el primer año, la publicación del Cotidiano Nacional. Por esta razón hemos decidido hacer un foro mundial para poder debatir de los principios. Como la mayoría entre nosotros lo saben bien, nosotros hemos hecho esta preparación con todos, de manera participativa. Y aquí tenemos un capítulo nacional y seguramente van a surgir otros capítulos debido a estas reuniones que vamos a tener en 3 días. Hemos concebido el foro como un lugar para ir más allá y poder iniciar, como lo dice Julie, a innovar y orquestar. Esto significa salir más allá de la conferencia actual y crear un espacio donde todas las partes puedan interactuar y comenzar a construir una comprensión común de las tramas prácticas, en particular los principios de la democratización del trabajo, de los sindicatos, los dirigentes progresistas de empresas, las ONG, organismos de defensa de los derechos de la humanidad, estudiantes de prensa jóvenes que también están aquí y la ciudadanía en general. Todos los esperamos aquí en este foro mundial sobre la democratización del trabajo. En este momento le doy la palabra a Isabel, que va a hablar en español, para hablar del compromiso del foro y que este sea multicultural y planetario. Hola, buenas tardes, buenas noches. Así que voy a hablar en español. Al comenzar este evento, queremos compartir algunas ideas sobre su filosofía. Este es vuestro evento. Simplemente hemos proporcionado un marco para el debate que nos ayude a tomar en serio los 3 principios del manifiesto. A lo largo de la conferencia, por favor, tenga en cuenta que no hay un gran equipo detrás de este evento. De hecho, lo hemos autofinanciado porque queríamos seguir siendo independientes. Así que, por favor, considere la realidad. Usted es, de hecho, un coorganizador, una coorganizadora de este evento. ¿Puedes oírme propio? ¿Me puedes oír? ¿Me puedes entender? ¿En francés o en inglés? ¿Sí? Hay una persona que dice en el chat que no puede entender. Yes, yes, okay, that's so nice to see. Okay, comforting. Okay, muy bien. Entonces, seguimos. Al igual que muchos de ustedes contribuyeron a organizar los más de 100 paneles de este evento, esperemos que este espíritu de colaboración polinice los próximos 3 días. Así pues, esta es una invitación para que nos ayuden a que esto sea lo más fluido posible, para que intervengan y sean proactivas en la resolución de cualquier problema
que puede surgir. Así que gracias por entenderlo. El programa ha sido coordinado por un formidable esfuerzo colectivo. Al arrancar el foro, en nombre de todos nosotros y nosotras, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los fantásticos miembros del comité organizador y todos los voluntarios y las voluntarias movilizados durante estos 3 días. Y en particular a Alicia Pastor y Camarasa, que ha estado trabajando para hacer realidad este foro global durante todo el verano, con la ayuda de Camille Guénan, de Alejandra Casas, de Kyle Moore y de Zoe Robertson, and many more. Permítanme también destacar el papel fundamental que han desempeñado los y las coordinadores de los capítulos nacionales, que ya están establecidos en 16 países. Su trabajo ha sido fenomenal. Son demasiados para mencionarlos por su nombre aquí ahora, pero invito al público a consultar el programa para conocerlos. Son realmente fenomenal. Nos vamos a beneficiar colectivamente de todos esos esfuerzos durante los próximos 3 días. Así que os agradecemos de verdad a todos vuestro duro trabajo para hacer realidad este foro mundial. Permítanos cerrar este arranque invitándoles a unirse a uno de los últimos paneles de este programa, es decir, el jueves que viene, el panel 07S05. ¿Qué es lo siguiente? What's next? Esta es una invitación para que viene a discutir del futuro de este foro mundial. Esperamos la gente que está ya en los capítulos nacional en uno de los 16 países, pero también si habéis gustado mucho al foro, os esperamos en este panel para que discutamos juntos del futuro y de lo que haremos después del foro. Well, que tengan un foro fantástico. Sigamos adelante y ahora volvemos con ti, Julie, para the keynote. Gracias, Isabel. Así que vamos a entrar en contexto, porque tengo el honor de darle la bienvenida al profesor Kwame al Globo, este evento. Él es profesor de filosofía en la Universidad de Nueva York y en la Universidad Rockefeller Center en Princeton. Nació en Londres, se trasladó a Ghana, donde fue criado. Tiene un PhD en filosofía en Cambridge. Ha dado clases en Harvard, Grinnell, Yale y también ha sido profesor asociado en Ciencia Social en París. Ha sido presidente del Centro Panamericano y en la Asociación de Lenguas Modernas. Ha sido el consejero delegado de la Asociación de Filosofía Americana y trabaja en la junta directiva de la Librería de Nueva York, la Biblioteca de Nueva York. En 2012 recibió por parte del presidente Obama la Medalla de Humanidad. Es el autor de más de 20 libros que han sido de inspiración para tantos de nosotros. Y su trabajo ha sido traducido en 20 idiomas. Su último libro es Las mentiras que vinculan. Profesora Piar, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un honor para nosotros recibir la inauguración de su parte a este evento. Gracias, estoy feliz e encantado de estar con todos el día de hoy.
Así que pasaré 30 minutos hablando algunas de las cosas sobre la democratización en el trabajo. La mayoría de los adultos pasan la vida haciendo lo que llamamos un trabajo, porque las personas pasan 8 horas trabajando y 8 horas más o menos durmiendo. Entonces, un tercio de nuestra vida es lo que tenemos libre. Esto influye en nuestras relaciones con las personas. Y si tenemos suerte, podemos pensar que el trabajo valga la pena. Y también podremos tener la suerte de que nuestro trabajo valga la pena para nosotros y para alguien. Estas son posibilidades de trabajo en cualquier tipo. Una persona con síndrome de Down en el supermercado, por ejemplo, que es apreciado por los compradores. Para las profesoras de la educación primaria, que protejan a los niños para que sean personas exitosas en el futuro. El trabajo también puede ser una fuente de identidad. Puede generar diversas profesiones. Una buena educación y conexiones hará que el trabajo ayude a tu clase social. Al haber comenzado joven, aproximadamente a los 20 años, cuando nos retiremos y no tengamos nada que hacer, podemos sufrir el sentido, el propósito de lo que nos dio el trabajo alguna vez y sentir nostalgia por los ritmos diarios del trabajo. Reconocemos la ética y la moral, el carácter de nuestras relaciones es importante y se vuelve esencial con respecto a las desigualdades políticas. El enfoque de nuestro interés puede afectar a nuestra interacción, a tratarnos a todos por igual y cómo interactuamos con los demás en nuestro ambiente laboral. Por lo menos en Estados Unidos, damos por sentado que no somos iguales. El trabajo a veces parece asignado al azar entre consejeros delegados, directores y otros cargos. Creamos filosofías de cómo el Estado puede generar cargos y posiciones en los ciudadanos. Y sin duda, yo me he preguntado muchas cosas sobre la democracia en este aspecto. Y con otro grupo de filósofos se nos invitó a pensar sobre las conexiones de la vida de las personas con los ambientes de trabajo de las personas. Los trabajos creados por la revolución industrial hicieron algo. Sí, generaron bienes y aumentaron la eficiencia. Lo segundo que hicieron es proporcionar empleados y a accionistas de empresas con ingresos. Se desarrollaron en base del capitalismo y vincularon eso con la idea de otras personas. Una consecuencia adicional fue la creación de comunidades. Vinieron los sindicatos. Las fábricas, por tanto, pueden tener fiestas de Navidad, eventos deportivos. Se creó la bonificación por buen trabajo e interacción. Y la última contribución es que si tenía suerte, su trabajo tenía algún valor significativo. Cuando se creó la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 23 garantizaba el derecho al trabajo, el empleo libre y la protección contra el desempleo. Y es natural pensar que el trabajo bueno era un elemento esencial sobre la humanidad, no porque permitía el ingreso necesario para cumplir con las necesidades. Estos ingresos también creaban un ingreso de estabilidad. El artículo 24 agregaba que todos tenían el derecho a descansar y reposar de manera periódica durante las fiestas. Y esto fue condenado. La pandemia del COVID-19 levantó unas alertas sobre varias cosas, en particular sobre el tipo de trabajo que vamos a necesitar
y sobre el riesgo de los empleados a poder contraer una enfermedad. Ustedes podrán pensar que la frase de empleado esencial es algo, pero en Estados Unidos, como está pasando recientemente, se ha hablado del empleado esencial en el Congreso, pero no han aclarado el término de manera adecuada. Así que la expresión de empleado esencial, yo la voy a transformar a empleado necesario. Un empleado necesario en este trabajo es la persona que cumple el trabajo que necesitamos que cumpla la pandemia. Sí, los traductores le están pidiendo si por favor puede hablar un poco más lento, porque la audiencia también quiere absorber todo su conocimiento. Muchas gracias. La manera en que la expresión empleado esencial fue usada es que tiene una función específica clave. Fue usada para los que querían vacunarse primero, porque era importante que ellos siguieran haciendo su trabajo a pesar de los riesgos. Y esto refleja una dimensión ética. Pensar en el trabajo necesario, debemos mitigar hasta cuánto podamos los riesgos que suponen para los trabajadores. Debido a la importancia del trabajo necesario y los trabajadores, pues es necesario pues tenerlos en cuenta y honrarlos, es tratarlos con respeto, porque realmente son realmente valiosos. También queremos honrarlos. Muchos de ellos pues se arriesgan mucho más que otros porque fundamentalmente pues tienen que llevar a cabo una serie de sacrificios. Los trabajadores de la sanidad pública también han tenido que pues, hacer frente a una serie de riesgos mientras todavía no existía la vacuna. Bueno, su contribución, el efecto indirecto de sus acciones ha sido realmente notable en el sistema. Pero, por otra parte, pues fundamentalmente vemos el carácter no democrático de aquellos lugares en los que se hace trabajo muy necesario. ¿Quién debe vacunarse? ¿Quién debe ir a trabajar y quién no? ¿Qué es el trabajo esencial? Bueno, básicamente no hubo discusiones en cuanto al papel de los trabajadores. Las administraciones, los empresarios tuvieron que pensar en estas cuestiones y tomar decisiones. Se tuvo que pues, negociar entre los empresarios, los sindicatos y, bueno, pues algunos de estos convenios tuvieron que ser realmente importantes en los Estados Unidos, pero se aceptaron los requisitos de que los trabajadores tenían que estar vacunados en algunos de estos sectores. En algunos sectores no tenemos sindicatos que no tienen ningún tipo de presión y los trabajadores, por ejemplo, de Amazon o otros tipos de sectores similares estaban realizando trabajo que consideramos necesario, ¿no? Pero lo hicieron sin la representación de los sindicatos para negociar estas condiciones tan difíciles en los centros de distribución de Amazon, pues básicamente vemos que reflejan el resultado. Es natural y bueno, que volver a esta idea de que necesitamos dignificar la vida pública y la vida laboral de nuestros trabajadores. Cuando pensamos en la democracia en la esfera política, pues empezamos como una cuenta pensando pues qué es lo importante para las personas, cómo florecen las personas. Y en este sentido, pues hay que pensar cómo, pues bueno, Aristóteles no obtuvo la respuesta correcta y bueno, nosotros parece que deberíamos reconocer la pluralidad de
de los, digamos, artículos y objetos y todo lo que tiene que ver con el contexto del ser humano y darnos cuenta cómo podemos garantizar la prestación de estos servicios de una forma que sea justa. De igual manera, pues es necesario las relaciones y normas sociales que no las lleva a cabo el gobierno, pues debemos tener en cuenta todas estas normas. Las relaciones económicas de intercambio entre la sociedad y la administración también requieren una serie de reflexiones. También debemos pensar en nuestras organizaciones. Pues no es posible tener una única respuesta a todos estos entornos. Va a haber mucho espacio para, digamos, tener distintas experiencias de vida en estos. Como el manifiesto que nos une reconoce el problema de la justicia en el lugar de trabajo, la pandemia, parece que son la fuente de problemas que fundamentalmente pues requieren que los trabajadores puedan participar en la toma de decisiones de las empresas. Esto no es lo único que sugerimos. En una economía moderna, las corporaciones grandes pues, tienen un gran poder de negociación para determinar las condiciones de trabajo que pueden ofrecer a sus trabajadores. Si hay un lugar para poder establecer estándares jurídicos, cómo se trata a los trabajadores, porque no queremos que los negocios puedan competir ahorrando costes a costa de los trabajadores. El movimiento, digamos, a una renta universal podría ser algo pues positivo, podría ayudarnos a garantizar las condiciones dignas en el trabajo. Esto sería una de las cosas. Otra forma de intervención del Estado no sería mediante pues garantizar la dignidad de los trabajadores, sino aumentar y darles el derecho jurídico para poder participar en la toma de decisiones que tienen que ver con su trabajo. Y bueno, aquí hablamos de la pluralidad irreducible de la mercancía. Tiene que ver con los seres humanos. Podemos, en este sentido, pues garantizar, pues ahora mismo lamentamos que debido a la velocidad del ponente nos está costando poder ofrecer una interpretación al español de forma precisa. Vamos a intentar pues poder ir resumiendo algunos de los contenidos, puesto que el ponente está leyendo a gran velocidad un texto preescrito y pues es un texto que evidentemente pues tiene una extrema dificultad para interpretar. Por otra parte, debemos ofrecerles el derecho a estas personas para que se les escuchen. Distintas soluciones también. Muchas personas objetan que no hay manera de hacer esto, para que los negocios pues van a terminar haciendo lo que tienen que hacer. Sí, lamentamos, vamos a tener que ir resumiendo mucho los contenidos porque el ponente está leyendo, lamentamos, a una velocidad pues que no nos permite interpretar con garantías. Y pues queremos evitar poder caer en errores de contenido. Vamos a tratar de recordarle al ponente también que lea que reduzca un poquito la velocidad. Por otra parte, las democracias necesitan mecanismos para gestionar la experiencia. Hemos tenido dificultades durante la pandemia sobre las decisiones sobre la vacunación para que se puedan entender por toda la sociedad y la ciudadanía. Los ciudadanos han encontrado dificultades tratando de determinar quiénes son los expertos. Y bueno, luego pues hemos
continuado y hemos podido establecer todas estas normas durante la pandemia. Así que estoy a favor de la democracia y del control democrático a pesar de estos riesgos sistémicos. Y también pienso lo mismo en el lugar de trabajo. También en este sentido deberíamos favorecer esta democracia en el lugar del trabajo, como muchos teóricos han observado. Bueno, ya que mi voto no tiene mucho efecto, pues prácticamente es mejor no hacerlo. Y esto podríamos pensar podríamos trasladarlo al mundo laboral. Y realmente, pues no deberíamos dejarnos llevar por este, digamos, pesimismo. Los trabajadores pueden tener un efecto en las decisiones de su empresa y evidentemente tienen que tratar de participar en estas decisiones porque van a redundar en el bien de todos ellos como fuerza laboral. Por otra parte, la democracia no es inconsistente con las jerarquías. Bueno, los jueces tienen autoridad en los tribunales, los policías tienen autoridad también para regular el tráfico. Es decir, el hecho de que haya una democracia no significa que haya una delegación de autoridad. Al final, lo que va a importar cuando tratamos de desarrollar este caso o de la democracia por los trabajadores, al igual que en la esfera política, la idea de la democracia es compleja e implica muchos participantes, muchos autores. Necesitamos que muchos ciudadanos pues, tengan muchos papeles, algunos pues, sean funcionarios, otros sean trabajadores, otros estén en posiciones más de gestión, etc. Y esto, pues fundamentalmente, es el funcionamiento de las democracias. La mayoría de los ciudadanos que pues, participan en este tipo de papeles, pues lo hacen piensan que realmente es totalmente legítimo. De vez en cuando también es necesario el cambio de administración, de gobierno. Y bueno,
de nuestra empresa está más garantizada con la democracia. Y una vez el lugar de trabajo se democratice, todos deberemos hacer nuestra parte para mantener estas condiciones para nosotros y para los demás. Si no lo hacemos, sería un error moral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por este discurso. Me gustaría, pues, decirles a todo el mundo que si tenéis preguntas o tenéis un apartado en la parte derecha de la pantalla donde podéis introducir vuestra pregunta. Bueno, voy a hacer la primera pregunta. La resistencia a la democratización de los lugares de trabajo puede venir muchas veces de la parte superior, es decir, los que tienen el poder concentrado en sus manos y, bueno, pueden tener sus motivos para hacerlo. Pero como nos has dicho al final del discurso, la resistencia también puede venir por parte de otra gente. Y bueno, al final podríamos pensar, bueno, los que deciden, pues que decidan, ¿no? Porque por las razones que usted nos ha dado, ¿qué podemos hacer para, digamos, afrontar este tipo de resistencia que viene de la parte superior, pero también por parte de aquellos bueno, que quieran saber cómo tienen que hacer frente a todo esto? Perdón por interrumpir. Sí, Isabel. De nuevo, nos gustaría, doctor, por favor, pedirle que hable más despacio, porque si no los intérpretes en los distintos idiomas no pueden interpretar, no pueden ser precisos. Sí, yo sé que, bueno, se está leyendo discursos, se anima, pero por favor, bueno, sí, repito, la resistencia a la democratización puede venir, repito, de la parte de los que concentran el poder durante muchos siglos, y esto lo han hecho durante mucho tiempo. Aunque, bueno, hay mucha gente que quiere cambiar este sistema. La resistencia puede venir también de las voces, digamos, que están en la misma sala, por decirlo así. Bueno, ¿por qué no lo dejamos tal cual? Así que, ¿qué podríamos hacer para, pues, de alguna forma, superar este tipo de resistencia? Bueno, yo creo que lo primero que, digamos, puede suceder es lo que ocurrió en la democracia liberal, es que se llevaron a cabo distintos experimentos en la Revolución Norteamericana, francesa, y esto lo denominó John Stuart Mill los experimentos de la vida. Y bueno, parece que funcionó porque fueron realmente populares en distintos países. Así que necesitamos este tipo de experimentos para que actúen como faros, como referentes, y si cuando veamos que funcionen, pues van a ser una buena respuesta para todos los demás. Y la respuesta sería, bueno, veis que la gente de este país o de otro país o los trabajadores de este u otro país realmente están implicándose y esto pues puede mejorar mucho la vida, la productividad de sus empresas también, ¿por qué no? Y bueno, la empresa sobrevive, la gente está, digamos, satisfecha, pero bueno, todo depende si realmente queremos participar de esta manera. Si pensamos en una objeción análoga en la esfera política, pues la gente dice, bueno, en una sociedad civilizada no debería estar pensando en la política todo el tiempo, debería tener otros proyectos. Y esto es cierto. No deberíamos pensar que vamos a tener que estar pensando todo el día en casa la participación en nuestra vida, digamos, la vida democrática de la empresa. Pues esto fundamentalmente no tiene por qué ser así, ¿no? Pero, como decía al principio de mi intervención, para muchos de nosotros esto pues supone como un tercio de nuestro horario laboral y queremos invertir parte de este tiempo y poder participar en este proceso de decisiones, porque bueno, algo que representa un tercio de nuestro horario laboral, pues no va a ser pues digamos, la base de nuestra renta, evidentemente, porque, bueno, en las
sociedades civilizadas, pues tenemos otros medios de seguridad social que nos pueden garantizar que muchas de estas necesidades se cubran sin necesidad de trabajar. Pero es necesario implicarse y por ello, pues yo diría que por lo menos deberíamos pensar en estas cuestiones igual que pensamos en pues, la política general del Estado. Es verdad que no somos expertos. Yo no soy pues, competente en tomar decisiones, por ejemplo, en el tamaño del déficit o, por ejemplo, en qué temperatura debe haber en mi oficina y cómo lograrlo. Es decir, no soy experto en estas cuestiones, pero debo también... yo soy experto en lo que he estudiado, en los temas en los que me he formado, pero como digo, tenemos que, por resumir, tenemos que ver modelos en los que está funcionando esto. Yo por una parte, crecí en Ghana, no era prácticamente ha pasado por distintos, contextos políticos y esto pues podemos verlo en otros países. Muchísimas gracias, profesor Apia. Los ciudadanos que quieren tener un impacto deben ejercer esta vigilancia cívica que se necesita en una democracia para desarrollarse y para mantenerla. Así que, volviendo a alguna de las preguntas de Rebeca, que ahora pues nos está tratando de hacernos pensar en las competencias que tenemos que desarrollar en las organizaciones para que la democracia sea una realidad. Así que, vinculándonos en esta conversación, ¿cuáles son estas competencias que necesitamos? ¿Cómo podemos educar a las nuevas generaciones para que tengan estas competencias? Bien, bueno, esto es un tema importante, muy crucial. La competencia ciudadana es lo que hace que la democracia funcione. La ciudadanía es lo que hace. Así que lo que hagan ellos, de eso puede depender la efectividad. Algunas de las habilidades que son necesarias son aquellas que se necesitan en la vida política. Yo diría, por ejemplo, diría esta, la cual está rechazada en el sector político y va a ser esencial según desarrollemos la democracia. Y es la habilidad de poder oír lo que los demás tienen que decir. Somos terribles oyendo, somos horribles escuchando a los demás. Y esto lo digo como un ciudadano de Nueva York. Somos malísimos en esto. Y creo que eso será una buena habilidad que hay que desarrollar en la democratización del trabajo. Estamos tan acostumbrados a comunicaciones que van al grano. Y creo que a nivel de la directiva es esencial esto y no contestar de manera molesta o irritante porque simplemente no pueden entender a sus empleados. Y se piensan, ¿por qué tengo yo que gestionar estos asuntos? Así que esa es una habilidad blanda. Y desde el punto de vista de trabajo, aprender a tener confianza en sí mismo. Dar el respeto que te mereces, articular tus necesidades. Sin contención. Y empujar tus límites. Y eso va a funcionar siempre que nos apoyemos los unos a los otros. El esfuerzo, el desarrollo, lo que había dicho previamente en mi discurso. Es muy importante que sepamos que hay personas que son heridas a pesar de que se cumplan sus necesidades. Y las habilidades que menciono son centrales en la vida, así que deberían enseñarse en la escuela. Aquí hay dos ejercicios que yo creo que son muy importantes para la educación primaria. Uno es conversar, pero con una norma.
no podemos terminar de hablar hasta que todos hayan hablado. Y otro, yo tengo el derecho a preguntarle a alguien, por ejemplo, qué ha dicho Pepe, el que tengo al lado. Y si no entiendes lo que él ha dicho, pregúntale. Así que imagina a niños trabajando de esta manera. Esto les permitirá estar más preparados a conversar con temas de más profundidad y más complejos. Creo que una parte crucial de democratizar el ambiente de trabajo es involucrar el control en unidades pequeñas en las cuales trabajamos. Más o menos como opera la Unión Europea. Nosotros podemos hacer algo así a menor escala, a un nivel bajo. Y estos hábitos que yo tengo y estos comportamientos son muy importantes para hacer que las cosas funcionen. Las personas no solo quieren ser oídas, también quieren ser respetadas. Así que hay que practicar eso. Y como he dicho, creo que es algo que se puede aprender en la educación primaria. Así que sí, son habilidades esenciales. Y según se van desarrollando y los ambientes de trabajo, estos lugares de trabajo son más democráticos, se desarrolla el aprendizaje. En qué tipos de organizaciones trabajamos y qué habilidades necesitamos debido a la manera en que nos organizamos. Y esto es un lugar donde debemos florecer y expander todas nuestras capacidades, hacer muchos experimentos en distintos países. Y lo primero que tenemos que hacer es pensar en un marco legal. Y esto es un tema para las corporaciones que deben reflexionar. Hay que escuchar a los sindicatos y a otras personas en el proceso de la conversión a un marco legal. Así que, profesor, usted ha hablado de la habilidad de escuchar y lo importante que es, y también habló del respeto mutuo desde una edad joven para que los jóvenes puedan involucrarse en lugares donde van a trabajar. Sabemos que el poder afecta la psicología humana y cuando estás en una posición poderosa, según las investigaciones de nuestras propias experiencias, cosas pasan. Cuando tenemos poder, somos más rudos y también somos menos sensibles hacia los demás. Una pregunta que tenemos de Miguel Prado, hablando sobre lo que usted acaba de decir, él retoma el tema del poder. Así que, ¿cómo enseñamos a las personas para que sean más sensibles, para que sepan escuchar, para que puedan aplicar la democratización del trabajo? Bueno, eso es un tema donde creo que vamos a aprender mucho simplemente por intentar. Pero tienes razón. Como se han dicho, el poder absoluto corrompe y sí, el poder absoluto no se controla. Se puede llevar a cabo cosas muy malas. Mientras más puedas hacer cosas terribles, pues lo peor que vas a poder hacer y harás cosas peores. Y esas personas no aceptarán lo que están haciendo. Y esto es algo donde hay una responsabilidad crucial alrededor de la alta directiva. Y hablo de empresas multinacionales y decirles a esas empresas, si estamos comprometidos con la democratización del trabajo, tenemos que acostumbrarnos que no podemos operar, no podemos gestionar en una sola línea. Tienes que dejar a las personas hablar. No tienes que mitigarlas ni minimizarlas. Y si lo haces, significa que no estás haciendo tu trabajo de manera adecuada. Hay personas que tienen un poder pequeño
Y esas personas deben tener el derecho y el deber de poder ejercer su poder para poder forjar esa nueva forma de liderazgo dentro de las organizaciones. Hay algo que creo que he escuchado justamente de ti, y como en otros sistemas hemos escuchado distintas actividades sobre una pregunta de los tipos de poder que queremos en una democratización. Supuestamente el consejero delegado es quien debe tener menos trabajo. Bueno, me queda poco tiempo, por lo que veo. Hay unos hábitos que van empeorando a raíz del poder. Normalmente las personas no comienzan mal, pero si gestionas una empresa durante 20, 30 años, hay una razón por la cual la mayoría de las universidades americanas en Estados Unidos no tienen presidente por una década. Bueno, lo primero es que es una posición sumamente costosa, y ser un consejero delegado debe ser también algo así. Eh, y creo que esas son preguntas donde la política democrática sufre. Definitivamente es algo que va variando. Y esto no es un fallo personal, es un problema sistemático. Y puede ser que hayan personas que sean mejores unas que las otras. Por ejemplo, Nelson Mandela era muy bueno en esto. Él tenía autodisciplina, fue criado en un lugar donde podía convertirse en una persona muy poderosa, con malas intenciones, pero se autocontroló. Al final creó una buena organización. Su trabajo no podía hacerse de manera correcta si él no hubiera tenido la paciencia que hubiera tenido y el respeto que hubiera tenido. Él, él pudo explicar sus errores, sus fallas, y se responsabilizó de ellos como un líder. Y creo que un consejero delegado tendrá que aprender a hacer eso, como he dicho antes. Siempre que tengamos las juntas directivas, ahí habrá más representación de los empleados. Así que estoy muy atento. Me parece una muy buena pregunta. Sí, nos quedan 2 minutos. Por favor, le pido a que todos se queden. Vamos a seguir con esta conversación en el panel. Que usted mencionó lo que es cambiar el sistema. Estamos hablando de codificación, derecho laboral, nuevas normas de organizarnos. Mientras pensamos en esto, hay alguna norma que ha llamado su atención debido a su potencial. Esto va a sonar como si pisara mi propia pregunta, pero mi punto de vista es pluralista. Creo que necesitaremos muchos experimentos. No tenemos suficientes experimentos para saber cuál es la mejor manera de hacer, la mejor manera de actuar. Diferentes grupos, sociedades han tratado diferentes experimentos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se han hecho varios. Así que sí, hay mucho registro que ver. Mi abuela era amiga de un zapatero y se hacía siempre esa pregunta, si los negocios podían expandirse al hacer cada negocio más pequeño, y ahí podríamos tener aliados de distintos tipos. Y decían que los negocios pequeños podrían ser más eficientes si se unen, porque así serían más competitivos. En un mundo donde Facebook, por ejemplo, no tiene competidores, ¿significa que Facebook ha hecho algo malo? Hay muchos factores. Por ejemplo, en India se nos quitó la capacidad de comunicar con clientes durante varias horas porque alguien en Facebook cometió un error.
si hubiera más competencia, todas las personas estuvieran en 2 plataformas. Así que hay preguntas de Internet de cómo estos cambios irán con una pregunta más grande. Y yo pienso, ¿cómo se organizará la empresa? De distintas maneras. Ahora, una reflexión. Una de las cosas por las cuales los trabajos son antidemocráticos es por temas de la sociedad, porque había una diferencia social en los ambientes de trabajo, que no solamente llegaba el ambiente de trabajo, sino en el mundo. Y si hacemos que el trabajo sea democrático, creo que eso nos ayudará a solventar varios problemas sociales sobre las clases. Esto yo lo veo mucho en Estados Unidos, Ghana y el Reino Unido. Y estoy seguro que en otros lugares también se ve. Pero democratizar el ambiente de trabajo es una clave. Gracias por estas reflexiones tan profundas y este intercambio de palabras. Gracias a todos por unirse a esta primera sesión. Volvemos en 15 minutos. Mientras tanto, les invitamos a ir al panel donde podrán hablar de par a par con los oradores. Así podrán hablar con otras personas y hablar de sus ideas sobre los principios de la democratización y organización. Muchas gracias a todos y todas.